La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a otro programa de Sapere Aude. Y hoy va a ser muy grato porque vamos a tocar un poeta de dimensión universal, uno de los más amados, ¿verdad? De los más conocidos, de los más musicalizados, y me refiero a Antonio Machado, sí, al formidable Antonio Machado, gran poeta andaluz, ¿verdad? Nacido el 26 de julio de 1875 en Sevilla, España, y muerto el 22 de febrero de 1939 en Collioure, en Francia, a los 63 años de edad. Nació el mismo año que Maurice Ravel, sí, el autor del bolero y de la vals y de muchas cosas maravillosas, la pavana para una infanta difunta, cosas maravillosas. Ravel nació también en 1875, pero Ravel murió en 1937, ahí donde Machado murió en el 39. Sí, nació en Sevilla y murió en Collioure, en Francia. Se había ido después del advenimiento de la guerra civil en España, ¿verdad? Del horror del franquismo, del falangismo, del monarquismo, del secuestro del poder por los fascistas y el régimen del terror que impusieron con fusilamientos, personas desaparecidas, tortura, juicios hechos a la carrera, ese tipo de aberraciones, ¿verdad? Que cunden de inmediato, que se instaura una dictadura en un país, ¿verdad? De inmediato se desmorona todo el Estado de Derecho, todo lo que conocemos, que es el andamiaje de una nación democrática, ¿verdad? La separación de los tres poderes, tal cual la postuló Montesquieu en El espíritu de las leyes, todo eso se desmorona y queda en manos de un dictador, de un autócrata, de un tirano. Eso es lo que sucedió con el advenimiento nefasto de Francisco Franco. Y bueno, la guerra civil española duró del 36 al 39, de modo que eh, nuestro pobre Antonio Machado tuvo que vivir todo ese horror, ¿verdad? Y se fue como exiliado político para Collioure en Francia. Collioure es una comuna francesa, muy lindo lugar, muy lindo, queda en los Pirineos orientales, en los Pirineos del Este, en la cadena montañosa de los Pirineos, es decir, en la tierra de Occitania, del sur de Francia, Occitania, donde se habla la lengua d'Oc, se hablaba la lengua de Oc, también se habla el francés normal. Y es muy cerquita de España, ¿verdad? Muy cerquita de España, en la esquinita sureste de España. No, noreste de España y sureste de Francia. Entonces ahí estaba cerca de su terruño, cerca de su amada España. Y fue grande Antonio Machado, grande, ¿verdad? Uno de los más grandes escritores de ese fenómeno volcánico que se llamó la generación del 98. Fue una cosa sísmica. Rara vez a una nación producido tal eclosión de genios, tal, tal, tal floración de genios de primerísimo nivel. ¿Por qué se llama la generación del 98? ¿Por qué se lo conoce como tal? Bueno, porque en 1898 sucedió un hecho muy traumático para la conciencia española. Fue que España perdió ya los últimos remanentes de su imperio colonial. Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y la isla de Guam le fueron arrebatadas por los Estados Unidos. Repito, perdió Cuba, que pasó a ser de Estados Unidos, luego se independizó. Puerto Rico, Filipinas y Guam. Las perdió durante la guerra naval contra los Estados Unidos y fue el fin del imperio colonial español. Hubo alguna que otra remanencia por ahí, pero ya no era consolación, ya se sabía que el imperio había pasado, era cosa ya anacrónica, ¿verdad? Ya era preterición, había quedado atrás las glorias ¿verdad? Del imperio español. Entonces eso generó un trauma, generó un dolor, una amargura, una frustración, una ira
en la conciencia española durante muchos años. Pero sucede que alrededor de 1898 aparece una plétora de grandes escritores. A ver, hacer listas siempre es un problema porque inevitablemente se le olvida a uno a alguien. Inevitablemente excluye uno a alguien y suele ser alguien descomunal. Pero me voy a jugar el riesgo. ¿Quiénes son los grandes escritores de la generación del 98? Hay muchos. Bueno, son Antonio Machado, su hermano Manuel Machado, Ramón María del Valle Inclán, Azorín, Pío Baroja, Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Eugenio Dors, Ramón Gómez de la Serna, el creador de las greguerías. Bueno, eso es una enorme cantidad de genios, ¿verdad? Hay algunos que podrían decir, no, hay algunos que pertenecen, que ya no son propiamente generación de 98. No conviene ser muy puristas en eso, no seamos tan geométricos. Fue una época de enorme efervescencia intelectual para España. El país se autosanó de manera autopoiética, ¿verdad? Para usar el paradigma de la autopoiesis de Goodwin, Maturana y Varela, los organismos que se autosanan y al autosanarse también limpian y depuran su medio ambiente, ¿verdad? Las plantas por antonomasia son organismos autopoiéticos. Bueno, España en un gesto de autopoiesis autosanó su herida con una producción de escritores, de mentes, de poetas inmensos. Ya sabía que se me estaba olvidando alguien, el gran Juan Ramón Jiménez, sí, el autor de Platero y yo, y de otros miles de poemas extraordinarios. Inmenso Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de literatura. Grande Juan Ramón Jiménez. Y bueno, fueron todos escritores superlativos. Antonio Machado es un poeta maravilloso, un poeta del tiempo, como decía, de la nostalgia, de la melancolía, de la preterición, de lo que se ha ido, pero no es un poeta llorón, no es en modo alguno un poeta llorón, ensiropado, ¿verdad? Insulínico, sacarino, no lo es en modo alguno. Era un notable profesor de francés, de inglés también, poeta, dramaturgo, aunque no sus obras, su obra dramática no ha cuajado realmente, ¿verdad? Y no se ha logrado hacer un lugar en el canon literario universal, pero sus poemas están muy vigentes. Piensen en los que musicalizó Joan Manuel Serrat, por ejemplo, y hay otros autores que han musicalizado a Machado, porque es un poeta muy musicalizable, es un poeta tan musical ya de suyo, que como que pide a gritos que se le ponga música, ¿verdad? Bueno, cito al propio Machado en su autobiografía, lo que dice sobre España. Dice, tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo. Mi vida está hecha más de resignación que de rebeldía, pero de cuando en cuando siento impulsos batalladores que coinciden con optimismos momentáneos, de los cuales me arrepiento y sonrojo a poco indefectiblemente. Soy más autoinspectivo que observador y comprendo la injusticia de señalar en el vecino lo que no noto en mí mismo. Mi pensamiento está generalmente ocupado por lo que Kant llama conflictos de las ideas trascendentales y busco en la poesía un alivio a esta ingrata faena. En el fondo soy creyente en una realidad espiritual opuesta al mundo sensible. Caramba, una profesión de fe profunda en el platonismo, ¿verdad? Creyente en una realidad espiritual opuesta al mundo sensible. El mundo sensible sería un mundo falaz, sería el mundo de las apariencias sensibles, las mentiras que nos dan esos 5 informantes que son nuestros sentidos, ¿verdad? Que nos informan a veces no de manera muy exacta y por tanto merecen un poquito de suspicacia. Tal vez no conviene descalificarlos por completo, como lo hizo René Descartes en el discurso del método, pero en fin,
los sentidos son poco fiables, digamos, son informantes poco fiables. Y hay otra realidad, hay un trasmundo, hay una realidad que Machado llama espiritual, que es en la que realmente cree y que está opuesta al mundo sensible. Eso es platonismo de viejo cuño. Eso es platonismo de viejo cuño. Y evidentemente también es cristianismo. En la medida en que el cristianismo está indisolublemente ligado al platonismo. Al punto tal que Nietzsche, de manera muy grosera, decía que el cristianismo era el platonismo de los pobres. O por así decirlo, el cristianismo era el platonismo de los tontos, los que no podían entender el mundo de las ideas de Platón, el topos uranos, allá donde estaban los arquetipos ideales eternos, ¿verdad?, inmodificables, perfectos, y el mundo totalmente imperfecto, falaz de las apariencias materiales. Bueno, quienes no podían comprender esa dialéctica ascendente de Platón, desde la apariencia hasta la idea pura, desde la apariencia de mesa hasta el arquetipo ideal de mesa flotando en el topos uranos, quienes no podían entender esa dialéctica ascensional o ascendente de Platón, pues se conformaban con decir que sí, el topos urano se convirtió en el reino de los cielos. Sí, ese trasmundo, ese lugar más verdadero, más espiritual, más puro, más bello, perfecto y eterno va a ser el reino de los cielos. Ya no es el topos uranus, es el reino de los cielos. Pero bueno, pero esto es una grosería de Friedrich Nietzsche. Es una grosería. No creo en modo alguno que el cristianismo sea el platonismo de los pobres o de los tontos. No creo eso. Soy enfático, ¿verdad?, en señalar ese elemento. En primer lugar, porque el cristianismo sí nos señala una vía, un camino posible para salir del mundo de las apariencias sensibles y subir al reino de los cielos. Y esa es la figura de Jesucristo. Él es el camino, es la vía, es la verdad, es todo lo que sabemos, es la luz, es la sabiduría, etc. Podemos creer o no, pero no se puede negar que el cristianismo propone un tejido conectivo entre el aquí abajo y el allá arriba. Hay un camino, hay un túnel, hay una senda, hay un maestro que nos va a guiar y es Jesucristo, ¿verdad? Siempre que sigamos sus enseñanzas y vivamos el evangelio lo más posible adheridos a su letra y a su espíritu. Mientras que en el caso de Platón, para subir del mundo de las apariencias, corruptible, imperfecto, feo, impreciso, engañoso, falaz, etcétera, etcétera, finito además, ¿verdad?, completamente hipotecado a la muerte, para pasar de eso al topos uranos hay un método, pero es un método que supone como 7 reencarnaciones y nadie quiere tener que sufrir ese método, ¿verdad? Platón fue mucho menos didáctico que Jesucristo en cuanto al modo de acceso a ese mundo de los espíritus. Pero Machado era una figura extraordinaria. En una obra de él, Los Complementarios, dice: el adjetivo y el nombre remansos del agua limpia son, accidentes del verbo en la gramática lírica, del hoy que será mañana, del ayer que es todavía. Qué lindo, del hoy que será mañana, del ayer que es todavía. Y ahora recuerdo que tenía aquel refrán, porque Machado le gustaba mucho cultivar lo que se llama literatura parémica o géneros parémicos o paremia. ¿Qué es la paremia? La paremia son los refranes, proverbios, adagios, cantares, donaires, se hubiera llamado Machado, las propias greguerías de Ramón Gómez de la Serna, los epitafios calificarían como literatura parémica, los chistes, las adivinanzas, todo lo que sea breve, conciso, sinóptico y quepa en 2 o 3 líneas, tal vez menos, es literatura parémica y suele ser vehículo de sabiduría profunda, ¿verdad? Entonces, en uno de estos decires de Machado, o cantares, o donaires, como los hubiera llamado él, decía: quien dice hoy, dice siempre todavía. Atención, quien dice hoy, dice siempre todavía. Aludiendo, por supuesto, al amor en primer lugar. Quien dice hoy, dice: bueno, todavía te amo. Desde mi hoy todavía te amo. El hoy recoge todo cuanto es preterición y lo comprime y lo lleva al hoy y lo informa, le da sustancia al hoy. El ayer le da sustancialidad al hoy, ¿verdad?
Entonces, claro, quien dice hoy, dice todavía. Y luego hablando sobre la poesía, nos dice Machado, la poesía es el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo. Eso es lo que el poeta pretende eternizar, sacándolo fuera del tiempo. Labor difícil y que requiere mucho tiempo, casi todo el tiempo de que el poeta dispone. El poeta es un pescador, no de peces, sino de pescados vivos, entendámonos, de peces que puedan vivir después de pescados, de gente que pueda ser iluminada y transfigurada y ennoblecida por la belleza, que no aparezcan ya pescar un pescado ya muerto y disecado a quien le interesa, ¿verdad? ¿A quién le interesa? Entonces, sí, la preocupación fundamental de Machado, la preocupación vertebral y axial de Machado es el tiempo, siempre fue el tiempo, ¿verdad? Cuando nos dice, poeta ayer, hoy triste y pobre filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Sí, la plenitud de la vivencia del ayer, lo vívido del ayer, se ha convertido en cobre. El oro se degradó a cobre a través del mero recuerdo, el recuerdo desteñido, ¿verdad? El recuerdo no vivificado. Dice la monotonía del agua clara al caer. Un día es como otro día. Hoy es lo mismo que ayer. Sí, es una visión de monotonía, de stagnation, de estasis. Hablando en sus proverbios y cantares, ¿verdad? Sus proverbios y cantares dice, nuestras horas son minutos cuando esperamos saber y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Como decía René Descartes, daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé, ¿verdad? La inquietud. Una vez más, porque Machado era un hombre que se sentaba a conversar con el tiempo, es su definición del poeta, ¿verdad? Aquel ser humano capaz de dialogar con el tiempo. Muchas cosas tan lindas, muchas cosas tan lindas. Hablando sobre Gustavo Adolfo Bécquer, al que amaba, dice Antonio Machado, recordemos hoy a Gustavo Adolfo, el de las rimas pobres, la asonancia indefinida y los 4 verbos por cada adjetivo definidor. Alguien ha dicho con indudable acierto, Bécquer, un acordeón tocado por un ángel, conforme el ángel de la verdadera poesía. Ojo al gran homenaje, ¿verdad? Bécquer, un acordeón, es un instrumento callejero, ahí en las calles de París con el acordeón, se le da una monedita al señor que toca La Vie en Rose, o Sur le ciel de Paris, o el himno al amor, ¿verdad? Sí, es un acordeón, de acuerdo, Bécquer es un acordeón, pero tocado por un ángel. Así claro, y no cualquier ángel, el ángel de la verdadera poesía. No, era grande Machado, era extraordinariamente grande. Yo quiero en este programa dejar un testimonio muy hondo y una gratitud muy honda por quien fue mi maestro, mi profesor y mi amigo, y mi consejero y mi guía en muchas cosas, el gran filósofo Roberto Murillo. El gran Roberto Murillo, que se nos murió el 4 de septiembre de 1994 con tan solo 56 años de edad. Yo tuve el privilegio de ser su alumno en varios cursos sobre Heidegger, sobre Nietzsche, sobre Platón, sobre Kant, sobre el Quijote y sobre Antonio Machado. De hecho, ese fue el primer curso que tomé con él, el de Antonio Machado. Entonces yo iba siempre al departamento de filosofía y formaba parte del grupillo de alumnos que hacíamos círculo en torno a él para oírlo
disfrutar de su prodigioso sentido del humor, a menudo humor negro, que es el mejor de todos, el que más disfruto, y genio y su profundidad de pensamiento y su alma de poeta y de indecible, un poeta inmenso. Roberto Murillo hacía poesía de la filosofía y hacía filosofía de la poesía y era tan poeta como filósofo y de ahí tenía ese vínculo tan profundo, ¿verdad? Con, con Antonio Machado. Entonces yo aprendí a amar a Machado gracias a las clases con Roberto Murillo y a la amistad con Roberto Murillo. Gracias a él. Él fue el que me abrió el mundo de Machado. Él fue el que me hizo entender cuán hermoso, cuán vasto, cuán musical, cuán profundo es el mundo de Antonio Machado. Y yo eso es lo que espero poderles también mostrar en el análisis del poema que sigue a esta pequeña introducción. Así que este programita no quiero que carezca de esa evocación, de esa intensa expresión de gratitud por el gran hombre, el gran pensador, el gran poeta, el gran andarín, era un caminante infatigable y, ¿verdad?, irredento, Roberto Murillo. Recorrí con él los valles de Cartago, caramba, taras, ríos, no se pueden ustedes imaginar. Yo era un chiquillo tonto, y ahora soy un viejillo tonto, pero bueno, era un chiquillo tonto y estar tan cerca de aquel hombre extraordinario le hizo un bien enorme a mi alma, un bien inmenso. Roberto Murillo es una de las figuras cimeras en mi vida, de las figuras determinantes, fundacionales de mi vida, no solo fundamentales, fundacionales, de las que sentaron los cimientos, el fundamento donde yo construí eso que llamo mi persona. Bueno, sí, tenía que mencionar, por supuesto, a Roberto Murillo. Antonio Machado tiene también su leyenda romántica, por supuesto, sus canciones a Guiomar. ¿Quién es Guiomar? Bueno, nadie sabe muy bien quién es Guiomar, ¿verdad? Siempre ha sido una cosa misteriosa. Él mismo gustaba envolver de misterio el nombre de su amada, ¿verdad? Que era Pilar de Valderrama, una dama de la alta burguesía madrileña, casada, madre de 3 hijos, ¿verdad? Totalmente inaccesible en cuanto a eso. Bueno, quizás ella era Guiomar. Apareció otra señora que se llama Concha Espina y publicó en 1950 un libro que se llama De Antonio Machado a su grande y secreto amor, ¿verdad? Que pretende ser ella, y sí contiene una colección de cartas de Machado y una misteriosa pero real Guiomar, ¿verdad? Y sí, varios y diversos han sido los escritos dedicados a esta misteriosa Guiomar, al fenómeno Guiomar. ¿Existió, no existió? ¿Era Pilar de Valderrama o era alguien más? ¿Qué importa? ¿Qué importa a estas alturas del juego? La cosa es que existió una mujer, existió, o quizás la soñó, también eso se vale, y soñada o real, esa mujer lo sacudió, lo estremeció ontológicamente y se convirtió en un venero de poesía, en un montanar de poesía. Tenemos que estar muy agradecidos con la dama de Marras, sea quien sea, aun si no fuere, aun si había sido toda una quimera del poeta, ¿verdad? ¿Qué nos escribió Machado? Muchas cosas. En 1903, Soledades, que son poesías, de ahí está el poema que vamos a ver ahora. En 1907, Soledades, Galerías y otros poemas, amplió las Soledades del 3 con Soledades, Galerías y otros poemas. En 1912, Campos de Castilla. 1917, Páginas escogidas. En 1917, Poesías completas, pero por supuesto no pueden ser completas, pues que escribió mucho después, ¿verdad? Hasta 1939. En 1917, Poemas. En 1918, Soledades y otras poesías. En 1919, Soledades, Galerías y otros poemas. Sigue persistiendo en reeditar esa obra. En 1924, ahí sí, Nuevas canciones, ¿verdad? En 1928, Poesías completas, de 1899 a 1925.
Y en 1933, poesías completas, esta vez de 1899 a 1930, añade 5 años. En 1933, largo, largo poema, La Tierra de Álvaro González, que es un tipo de poema épico, más bien, no tanto lírico como era su estilo, lírico y metafísico. En 1936, poesías completas, y en 1937, La Guerra, ¿verdad? Y se refiere, por supuesto, a la Guerra Civil Española. Y luego nos dejó cosas en prosa, por supuesto, Juan de Mairena, ¿verdad? Que es una serie como lo dice él, sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. No existió Juan de Mairena, él se lo inventó, ¿verdad? Y luego en 1957, de manera póstuma, fue publicado Los Complementarios. En 1994, Las Cartas a Pilar, ¿verdad? Y en 2004, todo esto es póstumo, El Fondo Machadiano de Burgos, Los Papeles de Antonio Machado, edición de Ibáñez Pérez en Burgos por la institución Fernán González. Escribió teatro también. No vamos no. A ver, mencionemos algunos. Desdichas de la Fortuna o Julianillo Valcárcel, Juan de Mañara, Las Adelfas, La Lola se va a los puertos, La Prima Fernanda, La Duquesa de Benamejí, El hombre que murió en la guerra, El condenado por desconfiado, una adaptación de la obra original de Tirso de Molina. Hernani de Víctor Hugo, también una adaptación de la revolucionaria obra de teatro de Víctor Hugo Hernani, que fue un antes y un después en la historia del teatro. La Niña de Plata, también una adaptación de Lope de Vega. Yo no les voy a decir que no vean estas obras de teatro si las encuentran. Si las encuentran en algún momento, en alguna versión de algún, ojalá renombrado metteur en scène, de un realizador importante, hay que verlas, por supuesto, by all means. Es una curiosidad fundamental. Hay que verlas. No estoy diciendo que no valgan nada. Estoy diciendo que, a ver, si ese teatro se perdiese, no dejaría el abismo inmenso que sí dejaría su poesía si se perdiese. Si se perdiese su poesía, el mundo de la poesía estaría perdiendo, como diría Víctor Hugo, la lira de la poesía estaría perdiendo una cuerda, no varias cuerdas, perdería como 12 cuerdas de la lira o del arpa de la poesía. Dejaría un agujero negro la desaparición de los poemas de Machado. No así el teatro. Creo que el teatro es más prescindible, pero no digo que no valga la pena explorarlo, y si quieren hacerlo, by all means, be my guests, como dirían los gringuitos, háganlo. Así que bueno, pasemos ahora al maravilloso poema que quiero compartir con ustedes. Es uno de los poemas más lindos que he leído, de los que han dejado más honda huella en mi corazón. El poema que les propongo, de Antonio Machado, es uno de los más bellos para mí, de los más cortitos, pero de los más cuajados de significado, de los más preñados de significado, de los que más me han afectado a mí personalmente, y de una manera muy dulce, muy benévola. Es un poema de la paz, es un poema de la serenidad, de la luz, pese a que el tema es la muerte, pero está tratada justamente, la muerte está tratada de una manera que aquí es muy, ¿cómo decirlo? Muy poética, muy mágica, muy linda. Pierde todo su tremendismo, pierde todo su catastrofismo, pierde su garra, pierde su sombra amenazadora, y es vista como una cosa muy sencilla, muy puntual, muy natural y sobre todo instantánea. Entonces, esa es la concepción de la muerte que Machado propone en este poema. Y por supuesto que es muy confortadora, es muy bella. A mí me ha afectado hondamente siempre. Es un poema que Machado publicó en su libro Soledades en 1903 y volvió a publicar, cuando expandió ese libro, a Soledades, Galerías y otros poemas, que es 1907. Entonces, la primera publicación del poema es en Soledades solas, solitas, valga la redundancia, 1903, y lo volvió a publicar en el libro Soledades, Galerías y otros poemas, que es de 1907. Entonces, es un poema que evidentemente él quería mucho, decidió preservarlo
para la versión ampliada, ¿verdad? De 1907. A ver, es un poema muy sencillo y al mismo tiempo muy sofisticado. Voy a leerlo 2 veces. No tiene título. Vamos. Daba el reloj las 12 y eran 12 golpes de azada en tierra. Mi hora, grité. El silencio me respondió. No temas. Tú no verás caer la última gota que en la clepsidra tiembla. Dormirás muchas horas todavía sobre la orilla vieja y encontrarás una mañana pura amarrada tu barca a otra ribera. Segunda lectura. Daba el reloj las 12 y eran 12 golpes de azada en tierra. Mi hora, grité. El silencio me respondió. No temas. Tú no verás caer la última gota que en la clepsidra tiembla. Dormirás muchas horas todavía sobre la orilla vieja y encontrarás una mañana pura amarrada a tu barca a otra ribera. Qué poema tan lindo, qué cosa tan linda. Es un poema que no es isorrítmico, no es isométrico. Cada verso tiene una extensión diferente. Hay versos de simplemente 8 sílabas, 8 pies sobre la orilla vieja, por ejemplo, y versos que tienen 12. Daba el reloj tal 12 y eran 12. Ese es el primer verso, tiene 12 sílabas, y luego de 12 pasamos a uno de solamente 8, sobre la orilla vieja, 7 quizás si se hace la sinalefa. En fin, versos de extensión muy desigual. Y son simplemente 10 versos, ¿verdad? No están estructurados en párrafos, es un solo pensamiento. No necesita Machado esa pausa sonora, pero sobre todo visual, ese campo de vacío, ese espacio de aire que interponen entre sí las estrofas. Los párrafos serían la prosa, las estrofas, no. Él quería el poema así, concentrado en una sola unidad, no dividirlo, no fracturarlo, ¿verdad? No había necesidad de hacerlo. Entonces, 10 versos sin esquema de rimas, no tiene rimas, tiene alguna ocasión rima interna, y además con una métrica muy desigual. Cada verso tiene su extensión propia, ¿verdad? Muy bien, daba el reloj las 12 y eran 12. Daba el reloj las 12, puntos suspensivos, y eran 12. Ahí tenemos una rima interna, si quieren, porque 12 rima con 12. No es una rima entre 2 versos, no es una rima versual, sino es una rima interna dentro del mismo verso. Para ser exactos, el primer verso. Daba el reloj las 12 y eran 12. Golpes de azada en tierra. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos lo que se llama una encabalgadura, porque y eran 12 es un lexema, es una unidad semántica que se completa en el siguiente verso. Y eran 12 golpes de azada en tierra. Es decir, que el sentido del primer verso solo se completa en el segundo verso. Por eso se llama encabalgamiento, porque el sentido queda a caballo entre 2 versos. Y realmente, y eran 12 golpes de azada en tierra, es una unidad semántica y sintáctica. Es una unidad. Y sin embargo está presentada como un desborde de sentido del primer verso al segundo. El sentido del primer verso se desborda, ¿verdad? Rebosa hacia el segundo verso que lo completa. Daba el reloj las 12 y eran 12 golpes de azada en tierra. Mi hora, grité. El silencio me respondió. De nuevo, ahí tenemos otra encabalgadura, porque el silencio me respondió. Eso semánticamente y sintácticamente debería ir en un solo verso. Pero Machado no quiso eso, no quiso. Prefirió el encabalgamiento, ¿verdad? Mi hora, grité. El silencio me respondió, pertenece al tercer verso, pero en realidad cae en el cuarto. No temas. Tú no verás caer la última gota que en la clepsidra tiembla. ¿Qué es una clepsidra? Una clepsidra es un reloj de agua, hidra, agua. Un reloj de agua donde uno ve
el tiempo materializado bajo la forma de gotitas, se forma la gotita minúscula, minúscula, crece, se hace gorda, se hace panzona, tiembla, se pone trémula, su equilibrio parece precario, ya cae, hasta que se desprende y cae abajo. Entonces el tiempo bajo forma de agua. Atención, esta es una analogía muy universal, inmemorial a decir verdad, desde que Jorge Manrique, gran poeta español, dijo: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Repito, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Es un tropo, es un locus común, es un topos koinos, es un lugar común de la poesía universal, asemejar el tiempo al agua, porque los dos son fluidos, ¿verdad? Son dos formas de liquidez, en cierto modo. Los dos son fluidos, los dos son inasibles, los dos son incoercibles. Yo no puedo sostener un poco de agua en la mano, se me escapa por entre los dedos, ¿verdad? Es demasiado huidiza, es inasible, es furtiva como el tiempo. Yo tampoco puedo apretar el tiempo dentro de un reloj o en el puño cerrado de la mano, ni en mi conciencia siquiera, en ningún lugar. El tiempo no se deja atrapar, porque el tiempo nos envuelve, el tiempo somos nosotros, el tiempo es nuestra propia conciencia. Entonces, ¿cómo nos vamos a evadir de nosotros mismos? No se puede. El tiempo nos constituye. El tiempo es constitutivo del ser humano, de todo lo que existe, a decir verdad, pero en particular de lo que tiene conciencia del tiempo, justamente. El tiempo nos constituye, nos hace. El ser humano, al ser humano lo instaura en la vida el tiempo. Entonces no puede escapar al tiempo. Es como decir que queremos escapar a nuestra sangre. Sería hasta más posible, tal vez sí, en un suicidio me abro las muñecas y las meto en la tina con agua caliente y me desangro. Bueno, quizás viéndolo así, pero mentiras, no perdemos el 100% de nuestra sangre. No podemos deshacernos del tiempo, no podemos, porque vamos a lomos del tiempo. El tiempo es el que nos lleva, y nosotros somos tiempo hecho conciencia. Entonces, de ahí que la analogía, el símil, la metáfora, ¿verdad? Que establece esa similitud entre el tiempo y el agua es inmemorial, ¿verdad? Nuestras vidas son los ríos que van a la mar, que es el morir. Sí, nuestras vidas son los ríos, pero bueno, a ver, démosle pelota, si me permiten una expresioncilla vacilona popular. Démosle pelota a Jorge Manrique con su metáfora de los ríos, como ejemplo del devenir, lo que deviene, lo que fluye, lo que viene, pasa y fue y ya no es más, y ya se fue, rumbo a esa muerte que es la mar, el océano, ¿verdad? Detengámonos con esa imagen. Nuestros ríos son las vidas. Nuestras vidas son los ríos, invertí. Nuestras vidas son los ríos. Bueno, no es exactamente cierto. Nuestras vidas son los ríos que van a la mar, que es el morir. Bueno, imaginemos que el río se congela de pronto. Hay una caída en la temperatura global y el río se congela. Ya no fluye el agua hacia la mar, que es el morir. El frío quedó inmovilizado, quedó en forma estatuaria, ¿verdad? Se convierte en un sólido, ya no fluye, ya no se nos escapa, como si pusiéramos a hacer eso con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo nunca se congela, ese no deja de pasar nunca. Pero bueno, el río sí puede congelarse, puede suceder eso. Entonces, ¿qué? La metáfora de Jorge Manrique ya no funcionaría en el caso de un río congelado. No, sí funcionaría, siempre funcionará. Eso es lo terrible de ella, eso es lo aterrador, eso es lo vertiginoso, porque aun cuando el río se congelase, yo, como el bañista que se va a meter por segunda vez al río, yo ya estaré por lo menos 5 minutos más viejo que la primera vez, o 1 año, o 10 años, o 20 años, o 1 segundo que fuese. Entre el río líquido y el río congelado, yo no puedo congelar mi ritmo de vida y mi acercamiento hacia la muerte y el discurrir del tiempo. Yo no puedo congelar el devenir.
No hay factor ninguno atmosférico que congele el devenir. Entonces, aun cuando el río se inmovilizase, el bañista sería 5 segundos por lo menos más viejo al meterse en el río, de modo que el desencuentro entre el río original y el bañista original sería inevitable de todas formas, porque la verdad de las cosas es que el río somos nosotros. El río es nuestro tiempo. El río lo llevamos por dentro. Ese es el río que nos mata y nos arroja al morir, que es el mar, donde los ríos pierden su nombre, su identidad, donde deja el Amazonas de ser el Amazonas, el Orinoco de ser el Orinoco, el Mississippi de ser el Mississippi, el Sena, el Rin, el Danubio, el Moldava, el Neva, todos terminan de ser, pierden su nombre propio, se convierten en parte de ese cuerpo enorme, ese cuerpo infinito que llamamos mar, ¿verdad? Entonces, claro, la vida del ser humano es como el río, pero el río Yaxagot, digamos que yo fuese un río, tiene que renunciar a seguir siendo el río Yaxagot si quiere perseverar, si quiere preservarse bajo la forma de océano, ya como agua en el océano. Si quiere conocer la infinitud, la eternidad, tiene que renunciar a llamarse río Yaxagot. Ya 10 metros dentro del océano ya no es el río Yaxagot, ya es el océano, punto. Entonces tiene que renunciar a su identidad, tiene que renunciar a su irreductibilidad, que sí es muy reductible, tiene que renunciar al principium individuationis, al principio que nos individúa, y convertirnos en una molécula más dentro del infinito del océano. Sí, sí existe la posibilidad de la eternidad, sí existe, pero únicamente al precio de dejar de ser lo que somos, de entregarnos gozosos al océano y no seguir lloriqueando y haciendo pataletas y berrinches por el Yaxagot que se quedó allá, a la altura del río, ¿verdad? El ego se puede convertir en esto, en un enemigo temible, ¿verdad? Porque el ego siempre tenderá a aferrarse a lo que somos oficialmente, nuestro número de cédula, de pasaporte, color de cabello, altura, nombre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso cuando parte el tren de la muerte, todo eso se queda en el andén, todo ese valijero no nos lo llevamos en el tren, se queda en el andén y lo vemos alejarse y nos vamos y ya no somos, ya Yaxagot deja de ser Yaxagot. Es decir, si quiere integrarse a la eternidad y a la infinitud, tiene que renunciar a su principium individuationis. A ver, un granito de sal, si quiere salar un vaso de agua, ¿qué tiene que hacer el granito de sal? Tiene que disolverse. Es parte de las propiedades del agua, es disolver. El agua es un disolvente natural. Pero el granito, claro, pervivirá bajo forma de salinidad. Sí, pervivirá bajo forma de su cualidad esencial, salinidad. Pero perecerá en cuanto que el granito solito y autocontenido. No, eso se deshace, eso se desintegra, ¿verdad? Ese granito es Yaxagot, o Pedro Rojas, o Rebeca Murillo, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Todos esos nombres propios se quedan. Y tenemos que abandonarlos. El granito, para pervivir bajo forma de salinidad, ¿verdad? Para darle un sabor salado al agua, ese granito tiene que deshacerse, tiene que morir al granito que fue para convertirse en la cualidad sustancial de la salinidad y salar el agua. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, siguiendo la metáfora ancestral de Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Bueno, sí, es cierto, pero entendamos que nosotros no estamos separados de los ríos. No es que está el río por un lado y uno por fuera, ¿verdad? Nadie se baña 2 veces en las aguas del mismo río, decía Heráclito, gran filósofo griego de la época clásica, de la Grecia clásica. Nadie se baña 2 veces en las aguas del mismo río. Bueno, no. ¿Qué pasaría si el agua se congela de nuevo? ¿Sería el mismo río? Sí, sería el mismo río de la primera zambullida, 5 minutos atrás, se congeló de pronto,
fenómeno insólito, se congeló, es el mismo río, las mismas moléculas de agua están ahí preservadas bajo forma sólida, está congelado, pero yo, el bañista, para mi segunda inmersión ya estoy 5 segundos más viejo. De modo que el tiempo ya corrió para mí. Si el tiempo no corre en el río, el símbolo, el río, el agua corriente, fluyente, es un mero símbolo, es una alegoría del tiempo. Puede que el agua se congele. El dictum de Heráclito no pierde por ello eficacia. Nadie se ha bañado 2 veces en las aguas del mismo río, porque ese río se renueva íntegramente cada nanosegundo. Cada nanosegundo lo que pasa es una caudal enorme de moléculas de aguas nuevas, mientras las otras van yendo a morir a la playa, ya al mar, a la desembocadura. Pero aún cuando el río se congelase, yo en mi segunda inmersión en el agua, con el agua congelado no se puede sumergir, pero en mi segunda visita al río, bueno, ok, por una vez el río se congeló, pero yo y el río que llevo dentro de conciencia tiempo, ese río no se congeló porque ese nunca se congela. Ese no depende de la atmósfera. Ese se va a ver movido. De modo que no, nadie se baña 2 veces en las aguas del mismo río, porque ese yo que se baña por segunda vez ya no es el yo de hace 5 segundos. Es decir, el desencuentro es inevitable. Entonces, la metáfora de la gotita en la clepsidra, que tiembla y cae, es muy elocuente, ¿verdad? Esta vez no es un discurrir poco más o menos horizontal del agua que busca la pendiente, ¿verdad? Que busca la menor resistencia y corre hacia el mar, pero es un goterito, un goterito. Yo eso lo comprendo tan bien. Les pido disculpas por hablar de mí, pero para que vean a qué punto esto me toca mis más hondas fibras. Yo soy hemofílico, entonces crecí recibiendo transfusiones de sangre, luego de plasma, luego de muchos tipos de fluidos, ¿verdad? El plasma fue lo que tocó la mayor parte de mi vida. Bueno, el plasma era una bolsa amarillenta, fibrinosa, amarillenta, anaranjada, con mucha fibrina, bajaba a través de una jeringa larguísima a razón de 15 gotas por minuto. No podía bajar más rápido que eso porque producía una alergia tremenda y era una picazón tremenda y no había como rascarte porque tenías una mano ya inmovilizada con la aguja, con la vía tomada, entonces era terrible. Entonces yo me pasaba casi obsesivamente viendo la gotita salir, engrosar, temblar y caer. Una gotita menos que pasó. Ya llego al final de esta saga, de este martirio, de esta ordalía. Una gotita menos, 15 gotitas menos, ya vamos por 1000 gotitas menos, ya la bolsita se ve más desinflada, ya no se ve tan densa la fibrina, ya no es anaranjada, ahora es amarillo pálido y pronto pasará hasta la última gotita y luego hay que cerrar rápidamente porque por eso no debe entrar el aire. Entonces pasé mi vida, mi infancia y mi vida hasta hace no mucho, viendo gotitas cayendo de goteros, viéndolas nacer, crecer, llegar a su apogeo, temblar, desprenderse y caer, y entrar en mi cuerpo incluso, lo cual conlleva muchas otras resonancias ontológicas que no tiene caso explicar aquí, ahondar aquí. Entonces comprendo muy bien el fenómeno de estar uno hipnotizado viendo la clepsidra, que es simplemente una medición del tiempo, es una partición del tiempo, artificial, porque el tiempo no se puede partir, el tiempo es un fluido, no se puede partir, el tiempo no se deja partir en nanosegundos, ni en segundos, ni en minutos, ni en horas, ni en días, no. Esa es una fantasía, eso es una ilusión que nos formamos para crear una plasmación material del tiempo, que es un reloj, con sus manecillas, sus números, su cuadrante. ¿Qué es un reloj? Un reloj es una metáfora espacial del tiempo. Es una plasmación material del tiempo. Es una materialización totalmente artificial e inexacta del tiempo. Eso es un reloj. Es el tiempo plasmado subespecie materia, bajo forma de materia, bajo forma de reloj, con sus numeritos y sus manecillas. Pero esa operación nos sirve para efectos prácticos, sí, claro, es muy conveniente tener un reloj, claro. Ojalá un Rolex de oro, pero no nos sirve en términos metafísicos, ¿verdad? No nos sirve, el reloj no está realmente subdividiendo el tiempo no es subdividible,
es un fluido permanente. No se puede subdividir. La materia es otra cosa, sí, podemos subdividir la materia. ¿Cuánto? Bueno, pues muchísimo. ¿Hasta el infinito? No, no hasta el infinito, no. La vasta mayoría de la comunidad científica en el día de hoy, estamos haciendo este programa el 6 de agosto del 2026, la vasta mayoría de la comunidad científica se inclina hoy en día a pensar que no hay infinitos, ni lo infinitamente grande ni lo infinitamente pequeño, ¿verdad? Que el infinito era algo que nos daba miedo, que nos daba vértigo, pero también en cierta forma nos consolaba. Ahora no, ahora estamos metidos entre un cajón. Hay un límite para el universo y hay un límite para lo chiquito. Lo que es más, ese límite es mesurable, es lo que se llama la longitud de Planck. La mínima, ya irreductible, indivisible unidad de materia, la longitud de Planck corresponde a 1 a la potencia menos 23 metros. 1 a la potencia menos 23, ¿verdad? Metros. Y no se puede ir por debajo de eso. No se puede ir por debajo. Ese es el límite de la materia hacia lo chiquitito. Y hacia lo grande, pues muchos astrónomos también intuyen que el universo, desmesurado como es, monstruosamente grande como es, tiene también un límite. Claro, uno siempre se dice, bueno, pero ¿qué viene del otro lado del límite? Es como una burbuja, como una bolsa, hay que ir del otro lado de la membrana de la bolsa. Bueno, no hay nada. Volvemos al punto del que salimos. En un extraño fenómeno de rotación, volvemos al punto inicial, pero hay un límite, ¿verdad? Bueno, eso es simplemente para una pequeña excursión al terreno de la física para compartir con ustedes lo que es el sentir de la comunidad física en el momento actual. Entonces vamos a nuestro poema, que ya vemos cuánto tiene que ver con la vida y con el tiempo. Antonio Machado era un poeta del tiempo, preeminentemente. En la historia del mundo hay poetas del tiempo y del espacio. Yo diría que Federico García Lorca era sobre todo un poeta del espacio, de lo concreto, de lo tocable, de lo pasible, de lo material, del espacio, de toda la multiforme belleza del espacio. Machado era más bien un poeta del tiempo y como tal era un metafísico y era un filósofo. Machado era tan filósofo como poeta, por lo menos tan filósofo como poeta. Entonces vamos al poema. Daba el reloj las 12 y eran 12 golpes de azada en tierra. Tremendamente dramático este comienzo. Es lo que en música se llamaría un ataca, con doble C, ataca. Caiga de una vez, no se espere mucho, no establezca una pausa, ataque la pieza, siéntese el piano y ataque la pieza. Daba el reloj las 12, ¿verdad? Caramba, una hora además muy importante, ¿verdad? Las 12, el sol en su cenit, o bien la noche, a mitad de la noche. No es una hora cualquiera, son las 12. Las 12, la partición del día de 24 horas, la mitad del día, ¿verdad? Justamente el punto de articulación de las dos partes del día. Daba el reloj las 12 y eran 12 golpes de azada en tierra. Qué tremendo, 12 golpes de azada, de pala, pero suena mucho más lindo azada. 12 golpes de azada en tierra. Las 12 campanadas del reloj se transmutan en la imaginación del poeta en 12 golpes de azada en tierra. 12 golpes de azada en tierra. Evoquemos el sonido de la azada en tierra, típicamente. Ese sonido un poco granular de los terrones que se destrozan bajo el filo de la pala. El polvo que se levanta, ¿verdad? Como el vaho del sepulcro que surge hacia arriba. Es un comienzo tremendo y sembrado por puntos suspensivos. Daba el reloj las 12, puntos suspensivos. Y eran 12 golpes de azada en tierra, puntos suspensivos. No hay paz. El punto suspensivo lo deja uno justamente en suspenso, ¿verdad? Lo deja uno flotando en el aire. Es un recurso ortográfico, fonoprosódico también, y sintagmático muy elocuente, muy potente el punto suspensivo. Entonces grita el poeta, mi hora. Puntos suspensivos de nuevo, grité.
Mi hora, grité. Usa ahí las rayitas de acotación, de diálogo, mi hora, con rayita a la izquierda, puntos suspensivos, grité. El silencio me respondió, nuevo encabalgamiento, el silencio me respondió. Eso es un solo sintagma. Eso es un solo sintagma que está dividido entre los versos 3 y 4. El silencio me respondió. ¿Cómo podría el silencio responder? Puesto que el silencio es justamente silente. Bueno, es parte de la magia de la poesía. No le vamos a pedir a un poeta, a un poema este rigor, digamos, nocional, absoluto. El silencio me respondió, bueno, porque tal vez no fue una voz que le fue la voz de su conciencia, que es así, es silente. Es una voz silente, la voz de la conciencia. Fue una voz que le habló dentro, en su fuero interno. ¿Y qué le dijo? No le dijo más, le respondió. Porque él le interpeló, mi hora. Y no es que lo dijo, lo gritó. Podemos suponer con un grito ahogado por la angustia, ¿verdad? Y el silencio me respondió, no temas. Haz lo primero, no temas. No hay lugar para el temor, no hay lugar para la angustia. Serénate, ¿verdad? Y esta frase fundamental, tú no verás caer la última gota que en la clepsidra tiembla. Dormirás muchas horas todavía sobre la orilla vieja y encontrarás una mañana pura amarrada a tu barca a otra ribera. Yo nunca en la vasta historia de la poesía he encontrado una imagen de la muerte tan bella como esta. Lo digo con toda honestidad, en toute honnêteté de cœur, como dicen en francés. Me sale del alma lo que estoy diciendo. Atención, el morir aquí está visto como, no como un proceso, no como un proceso en que el que está muriendo asiste a su propia muerte, como un proceso extenso en el tiempo, ¿verdad? De decadencia, de degradación, de descompensación, de entropía, de aniquilamiento. No asiste a ese proceso. No tiene espesor. La muerte no tiene espesor temporal. Es un cerrar de ojos y al abrirlo estoy ya en el otro paraje, estoy en el otro lado. Y eso es lo que significa, dormirás muchas horas todavía sobre la orilla vieja. Eso es la vida. Y encontrarás una mañana pura amarrada a tu barca a otra ribera. Un día abrimos los ojos, nos desperezamos y mira, estoy del otro lado de la ribera. Ahora mi barca está amarrada a la otra ribera, a esa otra ribera a la que tanto le temía desde la ribera vieja. Ahora estoy de la norte, ya estoy del otro lado. Es un encontrarse in situ ya. No es el proceso de una caída vertiginosa y terrible, no hay densidad temporal. Es un cerrar y abrir de los párpados y ya estás del otro lado. Y es una mañana pura, lindo, ¿eh? Una mañana pura, una sensación de despertar, de primavera, de alba. Y encontrarás una mañana pura amarrada a tu barca a otra ribera. Esto me llega tanto, tanto, no se los puedo decir cuánto. Bueno, no quiero ponerme personal, es que no tiene sentido ponernos personales en esto. No, recuerdo únicamente que cuando mi hermano murió en el 2002, un profesor allá en el Departamento de Estudios Culturales Franceses en Rice University en Houston me compró una tarjetita muy linda. Se ve una foto en blanco y negro con tonos grises muy lindos, donde salían dos barquitas sin nadie adentro, dos barquitas amarradas a una ribera, las dos juntas. ¿Cómo no me va a evocar esa tarjeta, estos versos maravillosos, verdad? Eran los dos hermanos, eran las dos barquitas, las almas gemelas, los dos hermanos, ¿verdad? Esta vez los dos en el mismo lado, las dos barquitas unidas, como una especie de promesa de unión en la nueva ribera. Claro, mi actual situación no es así. Mi barquita está sobre la orilla vieja y tengo mucho que hacer todavía en la orilla vieja. O sea, esperemos que no me pasen a la otra ribera demasiado pronto. Pero esa foto, de esas tarjetas muy lindas que se compran en Hallmark, tarjetas que a veces son horribles y cursis en el grado sumo, yo lo sé, pero de pronto hay hallazgos, de pronto hay cosas muy bien hechas, pequeñas obras maestras. Entonces esa imagen de la barquita amarrada a la otra ribera me hace pensar en mi hermano y esto se me hace
muy personal y muy entrañable, ¿verdad? Entonces el silencio le dice, no temas, tú no verás caer la última gota que en la clepsidra tiembla. Uno la verá engordarse, temblar, ponerse trémula, frisonante, pero uno no ve el momento en que la gota cae. Uno no asiste a su propia muerte. La muerte no es un evento para quien la padece. Cuando ya la gota cayó, ya está uno en la otra ribera. Entonces el proceso, el trago amargo, el paso difícil, ¿verdad? El paso tremendo no tiene densidad temporal. Es un estar aquí un momento y un estar allá en otro nanosegundo. No vamos a ver caer la última gota que en la clepsidra, y además es la última, si ya se vació la parte del agua que había en el contenedor de arriba, ¿verdad? En el prisma de arriba se vació. Pero no vamos a verla caer, ni nos angustiemos por ello. No lo temamos, no lo esperemos con sus dientes crujiendo, las rodillas entretemblando. Y no vamos a asistir a ese momento, no vamos a estar presentes en nuestra propia muerte, no vamos a vivir nuestra propia muerte, valga la antinomia, valga la aporía. No estamos invitados a nuestra propia muerte, no vamos a estar ahí cuando la muerte llegue. Eso es lo importante. Cuando la muerte llegue, ya yo estoy evacuado de mi cuerpo. Ya estoy en la otra ribera, para seguir con la bella metáfora de Machado, del arroyo y de las dos riberas, ¿verdad? Y en una mañana pura, amarrar, descubriré de pronto mi barca amarrada a otra ribera. Qué cosa tan linda. A ver, es como, vamos a pensar algo como la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es de casi 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad más extrema, es la velocidad absoluta en el universo. No existe una velocidad más rápida que la de la luz. Entonces, muy bien, 300 kilómetros por segundo la velocidad de la luz. ¿Cuánto dura la luz de la luna en llegar a la Tierra? La luz reflejada de la luna en la Tierra. Si nos asomamos a una noche de luna llena, ¿cuánto toma esa luz de la luna en llegar a la Tierra? Bueno, ¿cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna? Les voy a decir. Es de 384.400 kilómetros. Repito, 384.400 kilómetros, que no es tantísimo. Si nos ponemos a darnos cuenta que entre San José y París hay 10.000 kilómetros, bueno, 384.400 kilómetros no es tantísimo. A ver, no estamos hablando de cantidades de años luz y de cosas así, no. 384.400, y la luz viaja a 300 kilómetros por segundo. Es decir, la luz, para llegar de la luna a la Tierra, esa luz maravillosa, nimbada de la luna llena, le toma 1,28 segundos. Eso es lo que le toma, 1,28 segundos para llegar de la luna acá, para recorrer, para tragarse esos 384.400 kilómetros, ¿verdad? Recordemos que un año luz, no necesitamos ni remotamente un año luz para que la luz se desplace de la luna a la Tierra o de la Tierra a la luna, porque están muy cerquita uno a otro. En términos astronómicos estamos a la par uno de otro, ¿verdad? Un año luz, que es una medida de distancia y de espacio más que de tiempo, aunque está invocada la palabra año, y se refiere al año juliano concretamente, sí, de acuerdo, pero un año luz es sobre todo una medida de distancia. ¿Y cuánto recorre la luz en un año? ¿En qué se traduce en términos de distancia, de espacio, un año luz? Un año luz equivale a 9.4 billones de kilómetros, billones con B labial. Un año luz, 9.4 billones, ¿verdad? Entonces, a esa velocidad, de la luna a la Tierra, la luz llega en 1 segundo y fracción, 1 segundo y 28 fracciones, ¿verdad? Entonces, el fotón, que es la partícula elemental de la luz es una lluvia de fotones, ¿verdad? El fotón está en un momento en la luna
Y si nosotros pudiéramos ver ese viaje de la Luna a la Tierra, a horcajadas de la luz de un fotón, digamos que fuésemos un fotón, desde la perspectiva del fotón, si el fotón fuera un animalito consciente, el fotón no se da cuenta del viaje, no se da cuenta del desplazamiento, no dice, aquí voy saliendo de la Luna y voy aproximándome a la Tierra. No, el fotón se dice, estoy en la Luna y al siguiente nanosegundo estoy en la Tierra. Eso es lo que se va a decir el fotón, si pudiese hablar, si pudiese razonar, ¿verdad? Si tuviese sensibilidad espacial. En un instante, en una fracción de segundo está en la Luna y en menos de un parpadeo, caramba, estoy en la Tierra, ¿verdad? El fotón no percibe su trayectoria, no siente su movimiento, no siente su desplazamiento, pero no puede sentirlo porque, en primer lugar, el fotón no tiene aparato sensitivo, es una mera unidad física. El fotón no tiene masa, no tiene densidad material, es cero. La masa del fotón es cero. Por eso puede desplazarse a la velocidad que se desplaza, ¿verdad? Ninguna cosa que tenga masa, por rala que sea, puede desplazarse a la velocidad de la luz. Eso es axiomático. Ninguna cosa que tenga masa puede desplazarse a la velocidad de la luz. Es imposible. Eso es inconciliable. La masa siempre evitará que nos podamos desplazar a la velocidad de la luz. Aun cuando creáramos motores tremendos y formidables, no, imposible. Podemos acercarnos asintóticamente a la velocidad de la luz, en una línea curva. Asintóticamente significa que nos vamos acercando, pero nunca llegamos, nunca coincidimos con la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz no tiene masa. La velocidad de la luz está hecha por fotones o por ondas, si quieren verlo así también, pero ondas constituidas por fotones. Entonces el armatoste, la nave espacial que habíamos construido con motores poderosísimos, por cierto, dicho sea de paso, esos motores para ser tan poderosos necesitarán inmensas cantidades de combustible. Y ese combustible pesa tremendamente y va a sumarle a la masa del aparato. Entonces, menos que va a poder empatarle la velocidad a la luz, ¿verdad? Y ir a caballo de la luz. No, imposible. Tendría que no tener masa. Aún más, cuando el aparato, conforme más se acerca a la velocidad de la luz, exponencialmente, es decir, geométricamente, más necesidad tiene de combustible y de potencia y de energía. Más exponencialmente, ¿verdad? Entonces es imposible. Es una carrera perdida desde siempre y para siempre. Es una derrota por el resto de los tiempos, ¿verdad? Aquí estamos lidiando con la estructura misma del cosmos, del universo. Y la velocidad de la luz es una constante estructural del universo. Entonces, bueno, pero ¿para qué esta excursión hacia la física? Porque es muy lindo, tiene que ver, fantasiemos que fuéramos un fotón, ¿verdad? La luz del sol pega en la luna y se refleja en la Tierra, esa luna llena maravillosa que vemos, ¿verdad? Que nos inspira canciones muy líricas y poemas y romances y serenatas y todo lo que ustedes quieran. El romance de la luna de Federico García Lorca, ¿para qué más, verdad? La luna gitana. Esa luz que va de la luna a la Tierra, lo que dura llegando es 1 minuto y 28. Perdón, 1 segundo con 28 fracciones. 1 segundo y 28. Y en ese segundo y 28 recorre 384.400 kilómetros. Entonces, esto que está proponiendo aquí Machado es exactamente como si fuéramos un fotón. Estamos en un momento en la luna y al siguiente instante, mira, estoy en la Tierra. No vi el trayecto, no sentí el curso, no sentí el viaje, no lo viví. Hay una elisión completa de la sensación y del tiempo. Es un estar aquí y casi como un fenómeno de bilocación, de estar en dos lugares al mismo tiempo. No digo que lo sea, digo que casi como si fuera un fenómeno de bilocación, estoy en la Tierra en el siguiente nanosegundo, ¿verdad? Bueno, de la misma manera conceptualiza el poeta la muerte. Estamos viendo con angustia la gotita que va a caer y cuando se desprende,
ya no la vemos, cuando se desprende ya no la vemos, ya no, cuando se desprende ya estamos del lado de la muerte, pero una muerte que es concebida como una nueva ribera, una mañana pura al borde de un arroyo, con la barquita amarrada, ¿verdad? No se puede plantear una más bella, más dulce, más pacífica, más serena concepción de la muerte. Por eso he querido compartir con ustedes este bellísimo poema. Sí, el poema que comienza con los golpes foscos, ominosos de la azada en tierra, ese tipo de golpe que es como oscuro, es granuloso, sí, pero es como oscuro, es fosco, ¿verdad? Y termina con una mañana pura, amarrada a tu barca a otra ribera, con sonoridades abiertas y más fluidas y más lindas, más luminosas, ¿verdad? Comenzó con muchos sonidos O, ¿verdad? El reloj, las 12 golpes, 12, mi hora, son una sonoridad oscura, gutural, cavernosa. Y termina con encontrarás una mañana pura amarrada a tu barca, otra ribera, una sinfonía de A, de U, de A, de E, de I, de A. Desaparecieron las O's, ¿verdad? Todo eso es muy importante. En un poema la música y la sonoridad dice el sentido. La música la música está semióticamente preñada. Hay una semiosis del sonido, del tipo de sonido que el poeta quiere. Y lo mismo son ponderaciones que tiene que ser también cualquier compositor, por poco que sea un buen compositor, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tienen ustedes este bellísimo poema de las Soledades, 1903, posteriormente Soledades, Galerías y otros poemas del gran Antonio Machado, uno de los grandes poetas de todos los tiempos. ¿Quién lo duda? ¿Quién lo duda? Y ahí muy alto, ¿verdad? En la lista de los grandes poetas que nos ha dado España, muy alto. Y un abrazo, queridos amigos. Ha sido una gran alegría compartir con ustedes esta literatura bellísima y nos vemos muy pronto en otro programa de Sapere Aude.